como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque estás aquí con nosotros, porque tenemos el privilegio de venir a este lugar, a tu casa. Podemos sentir tu presencia. En este momento te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra nos mueva, Señor, que se convierta en acción en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Estamos en nuestra primera serie del año que se llama Jordán Crece. Y bueno, por cierto, el día de ayer cumplimos un año de que llegamos a pastorear esta iglesia. Y estamos bien contentos porque Dios tiene planes, yo creo que para todos. Y pues en esta ocasión nos tocó a mi esposa, a mí y a mi hija venir a pastorear la iglesia con una familia bien comprometida con Dios, que le encanta servir, y con unos amigos que nos acompañaron desde el primer día que nos salimos, Alex y Gaby, Amparito, y toda la iglesia que conocimos aquí, amigos nuestros que hemos hecho a lo largo de este año. Y yo le doy muchas gracias a Dios, soy bendecido porque Dios no se equivoca. Le doy muchas gracias a mi hermano Basilio, que nos dio la oportunidad de estar en esta iglesia. Es un lugar que amamos, y de verdad que este año ha sido de un aprendizaje enorme para nosotros. Yo espero, así como hemos sido bendecidos por haber estado aquí, que usted también en este año diga: he crecido, mi vida ha mejorado, he aprendido cosas, mi relación con Dios está más firme. Yo espero que ese sea el resultado que estamos teniendo todos, porque es el que he tenido yo personalmente. He aprendido muchas cosas, he disfrutado más el servir a Dios. Entonces estamos bien agradecidos, pues mi familia y todos los que venimos de la primera iglesia hace un año, que ahora ya formamos una sola iglesia en este lugar. Estamos bien contentos. Y este año arrancamos con una serie que titulamos Jordán Crece. Y yo creo que no es una casualidad que el plan de evangelismo de la Iglesia Apostólica era Iglesia Apostólica Crece. Y en cuanto empezamos a hablar de esta serie hace 3 semanas, hacia el día de hoy, estamos creciendo. Cada domingo, cada miércoles, este lugar está un poco más lleno. El domingo pasado, o hace 2 creo, dijimos: no se preocupen, por ahí tenemos más sillas. Yo creo que otra vez tenemos que conseguir más sillas, porque cada día somos más. Antes salían los niños y quedaba medio vacío. Ahorita salieron los niños y quedan muy poquitos lugares. Entonces yo creo que Dios está haciendo algo. Son tiempos de cosecha para la iglesia apostólica, y estamos bien contentos. Dios no tiene coincidencias, ¿verdad? Yo creo que hay planes para esta iglesia, porque amamos a Dios, amamos servir en la obra de Dios, y Dios siempre trae una recompensa. Dios siempre cumple, Él trae el crecimiento. Y decíamos que para que esta iglesia pueda crecer, primero tiene que crecer cada uno de sus miembros. Si queremos que esta iglesia crezca en amor, entonces cada uno de sus miembros tiene que ser una persona más amorosa, una persona más generosa, una persona más servicial, y eso va a convertir nuestros hogares en la iglesia que queremos. Antes de que algo se vea reflejado en la iglesia, se tiene que reflejar primero en nuestro corazón. Cuando mi corazón crezca, el corazón de esta iglesia va a crecer. La salud de una iglesia hace que crezca. Un organismo que está sano tiene que crecer. Pero todo parte, hermanos, de la salud de nuestro corazón, de cuánto trabajamos y le decimos: Señor, haz tu obra aquí. Yo quiero que esto mejore para que mi iglesia mejore. Yo quiero que mi corazón mejore para que mi familia sea cada día mejor. Y yo creo que estamos viendo avance. Yo no sé cómo está su casa, pero yo lo veo en la iglesia. Una iglesia que ama adorar, una iglesia que está viniendo todos los miércoles. Pasamos de miércoles con poquita gente a ser casi llenos los miércoles, que todos los martes a las 6 de la mañana estamos aquí buscando a Dios y decirle: Señor, queremos que muestres tu poder y tu gloria en nuestra iglesia. Yo creo que el Señor escucha cada oración, cada esfuerzo que has hecho. Lo que estamos viviendo hoy es un reflejo.
Estamos en ese lugar que nos gusta tanto, ya lo empezamos a adecuar, estamos haciendo aquí una plataforma, vamos a tener varios ajustes, y yo creo que Dios está escuchando las oraciones de la iglesia, y Dios está viendo el trabajo que cada uno está haciendo, y estamos bien contentos con Dios. Hoy vamos a hablar del servicio. Estamos tocando algunos aspectos de cómo queremos que nuestra iglesia crezca. Hoy es el turno del servicio. Es el capítulo 7 ya de nuestra serie. Si te has perdido algún capítulo, puedes verlo en Facebook, en nuestra página de Facebook, que están todos los mensajes. Así que si hay algo que dices, ¿de qué se habrá tratado el 4, el 5, no me tocaron? Métete a Facebook. También los estamos subiendo paulatinamente en el canal de YouTube. Ahí puedes verlos también. Y leíamos este versículo al principio de Mateo 20:28, que decía: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras son palabras de Jesús. Jesús las pronunció. El Nuevo Testamento, donde está escrito estos versos, fue escrito en el idioma griego. Y el griego, para el verbo de servir, nosotros tenemos aquí servir, ¿verdad? Pero ellos, para ese mismo verbo, tienen muchos verbos diferentes y cada uno tiene un énfasis. Entonces vamos a ver algunos verbos diferentes que ellos usan para servir. Y uno es duoleuo, y es el servicio que ejerce un esclavo, alguien que es prisionero. Cuando esa persona sirve a su amo, el verbo que usan los griegos es duoleuo. También tienen el verbo latreuo, que es el servicio religioso. Es tal vez el que ejercía un sacerdote. Es un servicio que se hace solamente en la iglesia. Latreuo. También está el verbo leiturgeo, que es el servicio público. Tal vez es el que hacían los gobernantes. Los servidores públicos, como tenemos aquí a lo mejor la burocracia. Ese es el tipo de servicio. Pero cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, no usa ninguno de esos verbos. Usa el verbo diaconeo. Diaconeo, que es servir a las personas. Servir a las personas. Si el día de hoy tú dices: ¿cómo le puedo hacer yo para servir a Dios? La única forma en que podemos servir a Dios, que está en el cielo y que no lo vemos, es sirviendo a los demás. Jesús no vino a decir: yo vengo a servir a la iglesia. Jesús dijo: yo vengo a servir a las personas. Yo no vine a ser servido, yo vine a ayudar a los demás, a los otros. Si quieres saber cuál es la forma en que el Señor te está llamando a servir, voltea a un lado de ti y busca una necesidad. Servir a las personas. Iba más allá del servicio público. No quería ser un gobernante Jesús. No venía a ser un sacerdote, venía a servir a la gente, a estar entre las personas, a buscar a una persona humilde con una necesidad y apoyar, a buscar un enfermo y orar por él y sanarlo, a buscar necesidades reales, servir a las personas. Ese es el tipo de servicio que el Señor demanda de la iglesia. Va mucho más de estar fuera de las paredes del templo, es servir a otros. Ese es el verdadero servicio. Y cuando la iglesia toma esto como algo propio, el servir se convierte en una iglesia fuerte. Y cuando empezamos esta serie, decíamos que teníamos que hacer ciertas modificaciones en la iglesia, en mejorar la organización, mejorar los programas. Y aquella vez pasamos todos al frente, ¿verdad? Y dejamos las sillas vacías. Y decíamos: los que estamos aquí al frente somos los que tenemos que crecer este año, porque vamos a atender a los que están en las sillas. Hace poco oí a un pastor diciendo que para él una iglesia saludable no era una iglesia donde hay muchos bautismos, que es lo que busca una iglesia. Pero dice: yo no mido la salud de una iglesia en cuántas personas se congregan. Yo no la veo en cuántos bautismos han tenido en lo que va del año. Dice: yo lo veo en cuántas personas están sirviendo cada domingo. Porque llenar una iglesia es fácil, dice, pero hacer que la iglesia se comprometa a servir a Dios, eso es difícil. Y una iglesia que aprende a servir a Dios, que la gente ya no va diciendo: a ver, ¿qué voy a recibir en la iglesia?, sino decir: ¿qué voy a darle al Señor? ¿De qué forma voy a servir a Dios? Es una iglesia madura, es una iglesia que sabe cumplirle a su Dios. Entonces la iglesia se fortalece, hermano, a través
del servicio. Y empezamos con el punto número 1, ¿dónde puedo servir? Si yo sé que el Señor me está llamando a servir, ¿dónde puedo servir? Y el primer lugar, el primer punto donde tú podrías servir es en tu casa. En tu casa. Jesús nació, era un niñito ahí en Belén, fue creciendo y no empezó a ejercer su ministerio a los 2, 3 años, no lo ejerció ni siquiera a los 12, a los 15, a los 20 años, sino hasta los 30 fue llamado a ejercer un ministerio. Antes que eso, él estuvo sirviendo en su casa, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Él tenía un trabajo y ahí empezó todo el servicio. De nada nos sirve venir y desvivirnos en la iglesia si mi casa está desordenada. Si en mi casa no hay orden, si en mi casa no puedo levantar un plato de la mesa, pero vengo aquí a la iglesia y hablo hermoso, ¿verdad? Y me desvivo y me desvelo y me canso, ¿de qué serviría? Porque no hay integridad en mi corazón. Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba a cargo de la red de jóvenes y pues mi papá tenía muchos días diciéndome que podara el pasto. Teníamos pasto al frente de la casa y yo lo iba posponiendo, y no lo podaste, mañana, hasta que me dijo, el sábado no puede pasar. Pues llegó el sábado y ese día había culto de jóvenes y me tocaba predicar. Entonces yo me puse en la computadora y dije, voy a preparar el sermón, y dije, el pasto. Y estaba hablando precisamente del servicio, estaba preparando un sermón del servicio, y en mi mente había un choque porque decía, mi papá tiene que entender que estoy haciendo algo para Dios. No me puede regañar. Le voy a decir que estaba preparando un sermón y que me fui a la iglesia. Y por otro lado estaba diciendo, ¿cómo voy a ir a decirle a los jóvenes que sirvan, que sean obedientes, si yo no lo estoy haciendo primero en mi casa? Acto seguido, me fui a podar el pasto rapidísimo, terminé el sermón en el camión y llegué a predicar, y mi corazón estaba en paz porque estaba cumpliendo en casa. Primero necesito cumplir en casa. Primero, y yo creo que todos queremos tener una esposa bien servicial. ¿Quién dice amén de los señores? Y las señoras quieren un esposo bien servicial. Yo creo que no les va a dar gusto que llegue el esposo aquí, que se cayó un vasito de agua y corre el marido por un trapeador y trapea aquí el altar, el púlpito, y en su casa, adiós trapeador, que viene aquí y cuida a los niños y ayuda acá y levanta con las sillas, y en su casa nomás llega y me desentiendo, ¿verdad? Una mamá que aquí viene y ayuda en la cocina y todo, y en la casa son las 5 de la tarde y no hay comida. Yo creo que no queremos eso. Yo creo que el Señor busca siempre integridad. Si queremos que esta iglesia sea un lugar donde el servicio sea una característica, primero necesito hacer que en mi hogar el servicio sea algo que funcione, algo de verdad. Ser servicial es una naturaleza, es una cultura que se hace de servicio, de ver una necesidad e ir a suplirla, hacer las cosas bien. Eso le va a traer paz a tu matrimonio, le va a traer paz a tu familia. Enseñar a nuestros hijos a ser serviciales, esa es una virtud. Donde encuentras una persona servicial en un trabajo, lo quieren. Una persona comedida es valiosa, porque muy pocas personas son así. No sirve de mucho, hermano, ser el más acomedido en la iglesia. Sirve de mucho ser el más acomedido en nuestra casa. En nuestra casa. Yo creo que el Señor dice su palabra que lo que hacemos en lo secreto, Él lo premia en lo público. Si en mi casa yo no puedo servir a mi esposa, a mis hijos, yo no puedo ayudar en las labores del hogar, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? ¿Por qué habría de desvivirme aquí sí y en casa no? La primera responsabilidad que yo tengo es mi hogar, es mi familia. Así que si queremos que esta iglesia sea reconocida por personas serviciales, tenemos que empezar por servir en casa. Dice la palabra de Dios, si no puedes amar a tu prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Si no puedes servir a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus hijos, que lo tienes allí, ¿cómo vas a servir a Dios? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Entonces habría que empezar a reconsiderar hacer cambios en nuestra casa. Necesito ser más servicial con mi esposa.
necesito ser más servicial, necesito ver cuándo ya se cansó, qué es lo que ya no pudo hacer y apoyar. La esposa necesita ver en qué puede apoyar al esposo, los hijos. Si aprendemos a trabajar juntos en casa, créame que vamos a aprender a trabajar juntos en la iglesia. Los hijos aprenden algunas cosas de lo que les decimos, pero aprenden todo de lo que hacemos. Aprenden algunos consejos que les damos, pero van a hacer todo lo que vean que hacemos nosotros como papás. Si aprendemos a enseñarles con el ejemplo lo que es el servicio, el hacer todas las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres, entonces ellos lo van a hacer de la misma manera. Pero si cada día a las 8 de la mañana estoy echando chispas porque odio mi trabajo, mi jefe, no aguanto, ¿qué va a crecer haciendo el niño? ¿Qué va a hacer el jovencito? Jamás va a disfrutar un trabajo. Jamás. Si el trabajo se ha vuelto para nosotros una cárcel, ¿verdad? Un martirio. En cambio, una persona que ama su trabajo, que aprende a ver las bendiciones de Dios, aunque tal vez no está en el lugar que quiere, pero que dice, hoy voy y con la ayuda de Dios, hoy voy a estar feliz, hoy voy a estar contento, que el gozo que el Señor nos ha dado esté reflejado en nuestro corazón, se va a aprender, y eso mismo vamos a aprender a traerlo a este lugar. A este lugar. Yo de verdad, cuando nos toca limpiar, cuando nos toca acomodar cosas, yo veo aquí, me da mucho gusto porque todo el mundo está feliz. Nadie viene enojado. Nadie viene enojado a hacer el aseo, nadie viene enojado a limpiar, a apoyar aquí en la iglesia. Y eso es una bendición, pero hay que tratar de hacerlo también en casa. Primero en casa, servir en casa, tener esa disposición, tener esa actitud de amabilidad con nuestra familia, y eso se va a reflejar posteriormente en nuestra iglesia. No hay que ser doble cara, ¿verdad? Aquí en la iglesia desvivirnos y en la casa no mover un plato. Entonces queremos una iglesia que sepa servir, pero que sepa servir primero en su casa, primero con su familia. Una vez que comenzamos por nuestra casa, ahora sí. Una vez que estoy siendo servicial en mi casa, ahora sí, vengo a la iglesia y en qué puedo servir, en qué puedo apoyar. Y yo creo que tendrías que hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? Todos tenemos habilidades, todos tenemos virtudes. ¿Cuál es tu virtud? ¿Cuál es tu talento? Y mira, el Señor no se equivoca en esto, porque Moisés estaba a cargo de un rebaño de ovejas y todos los días atravesaba con ese rebaño un desierto para llevarlo a pastar en otro lugar. Cuando el rebaño se alimentaba, Moisés regresaba con el rebaño, volvía a atravesar el desierto y llegaba a casa otra vez. Cuando el Señor lo llama, ahora en lugar de rebaño es una nación completa, el pueblo de Israel, que tiene que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu habilidad? Pedro era un pescador y Jesús lo encuentra remendando sus redes y le dice: Pedro, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué es lo que sabes hacer? Porque esa habilidad que el Señor te ha dado, ese gusto que tú tienes, es lo que el Señor te está pidiendo que uses en su obra. Yo comencé a servir en la iglesia de que yo me acuerde como a los 13, 14 años en la alabanza, porque eso es lo que sabía hacer, sabía tocar la guitarra. Y ahí estuve muchísimos años, hasta que mi amiga Alma, la hermana Alma, me invitó a servir en otra área de la iglesia. Y yo decía, pues yo solamente sé tocar la guitarra, pero me puso frente a un micrófono y yo simplemente decía, yo no puedo hablar, yo soy una persona seria, yo soy una persona introvertida. Pero pues ella me impulsó. Hoy me gustaría impulsarte yo a ti, que en algunos años recordaras esto. Ella me impulsó, ella me puso detrás de un micrófono hasta que dije, me gusta, lo estoy empezando a disfrutar. Y de ahí se pasó a empezar a hablar. Quise ser líder celular, quise predicar, hasta que el Señor me llamó para ahora estar al frente de una iglesia. Pero fue un proceso. Yo empecé haciendo lo poquito que sabía hacer y el Señor empieza a mostrarte todo lo que tienes oculto. Hay talentos y hay dones que tienes en tu corazón que no conoces.
Yo rechazaba el micrófono y ahora me encanta, es mi momento favorito de la semana el estar aquí y predicar, traer la enseñanza de la palabra de Dios. No hay cosa que disfrute más, sentarme en mi casa y empezar a escribir en la computadora y leer citas bíblicas y leer un escrito del servicio y buscar 4 o 5 autores y empezar a armar un sermón. No hay una cosa que disfrute más, y puedo gastar 8 horas en armar un sermón que voy a decir en media hora, porque esa ahora es mi pasión. Yo sirvo a Dios de esta manera. El Señor tiene algo para ti. El Señor tiene algo para ti que empieza por algo bien básico. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Pero cuando pones eso poquito en las manos de Dios, el Señor hace mucho. El Señor hace mucho, y ese talento que el Señor te dio empieza a ser de bendición para alguien más. El punto número 2 dice: ¿quién puede servir? ¿Quién puede servir? Yo hoy les diría: todos, todos. La primera vez que nacemos de nuestra madre, y es un regalo de Dios la vida. Pero conocemos a Cristo y nacemos de nuevo. En las aguas del bautismo nacemos de nuevo. Cuando nacemos por segunda vez, esta vez ya no somos unos bebitos. Esta vez es para saber por qué nací la primera vez. Cuando el Señor nos lava con su sangre, nacemos ahora en el Espíritu, es decirle: Señor, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? ¿Por qué entre tantas personas yo fui elegido? Tu vida tiene un propósito. La primera vez que naces es un regalo de Dios. Todos la vivimos. La segunda vez, cuando nacemos de nuevo en las aguas del bautismo, es para saber por qué nací la primera vez, por qué estoy aquí en la tierra. Señor, ¿por qué me llamaste? Porque hay tantas familias en Culiacán, en México, en el planeta, y por qué la mía está aquí sentada en una iglesia, porque está oyendo palabra de Dios. ¿Qué quieres que haga? Y Dios es un Dios bien sabio, y todo lo que Él crea tiene un propósito. Nada aquí sobre la tierra está sin función. Todo lo que el Señor hace tiene un motivo, tiene un propósito. Mi vida y tu vida tienen un propósito, y necesitamos descubrirlo. Decirle: Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Qué quieres que haga? Tal vez tengo muchos años sentado en una silla esperando estar listo. Tal vez tengo mucho tiempo sentado en una silla diciendo: pues ¿para qué estoy aquí? No tengo nada que aportarle a la iglesia. El servir a Dios en un ministerio es lo que te va a unir más a una iglesia. Es lo que nos hace formar parte de un mismo cuerpo que se mueve. Cuando un cuerpo se queda en reposo, se oxida. Pero un cuerpo que se está moviendo, una iglesia que está junta y está trabajando, tiene vida, es productiva. Entonces todos podemos servir. A veces sentimos que tenemos muy poco conocimiento, o podemos sentir que estamos en una etapa muy difícil de nuestra vida. Pero hay un momento en la Biblia, en la historia del rey David, donde el rey David es perseguido todavía no es rey, apenas ha sido ungido como rey, y el actual rey es Saúl. Pero Saúl quiere acabar con David para que no tome su lugar en el trono. Entonces David huye. David escapa y se mete en una cueva, y es perseguido por la justicia. Imagínense la vida de un prófugo, ¿no? Dormía con los zapatos puestos, sin bañarse, o sea, salió como pudo, se va a una cueva y se esconde. Y yo creo que es de los peores momentos de la vida de David. Alguien lo quiere matar, un rey con un ejército a su disposición lo está buscando. Entonces David viene y se mete en una cueva y está: Señor, sálvame, Señor, líbrame de mis enemigos. Pero David está en esa cueva y la gente se entera, y empiezan a acudir personas a David. La cueva se llama Adulam. Llegan personas que estaban peor que David. Le debían dinero a los usureros, estaban escapando de la justicia, eran prófugos de la ley, eran prófugos de la cárcel, eran las peores personas. David se siente muy mal y llegan personas y le dicen: David, ¿qué hacemos? Y David, en lugar de decirles: hey, yo también me siento muy mal, déjenme en paz, David en ese momento dice: yo me siento muy mal, pero aún cuando no me estoy sintiendo bien, yo puedo servir a Dios. David se convierte en un líder de esas personas, y esos hombres en esa cueva, que era lo peor de Israel, se convierten en los hombres más fieles que tuvo David en su reino. David, pasando por tal vez el peor de sus momentos,
el peor momento de su vida, siendo prófugo, el Señor lo usa. Yo no sé cómo estés ahorita, si estás escapando de algo, si hay algo que está dañando tu corazón, si te sientes triste, pero aún en esa situación el Señor puede usarte. Deja que el Señor te use mientras trabaja contigo. Deja que el Señor te use mientras te sana. Deja que el Señor te use mientras te transforma. A veces pensamos que no estamos listos. Estamos listos para servir. El Señor nos llamó para eso. No, deja de sentirte insuficiente, con poco conocimiento, con poco carisma. Tal vez quisieras ser un gran líder, pero los grandes líderes empiezan desde abajo. Dijo Jesús: el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser el más pequeño. La verdadera grandeza en el reino de Dios está en comenzar a ser el más pequeño, el que sirve en las labores más básicas. De allí empieza la grandeza de un cristiano, está en el que sirve en las labores más básicas. Si yo no estoy dispuesto a tomar una escoba, yo no tengo derecho a predicar en este lugar. Si yo no estoy dispuesto a limpiar una parte de la iglesia, yo no tengo derecho a tocar un instrumento en este lugar. Yo no puedo hacerlo. La grandeza no se mide en un escenario. La grandeza de un cristiano, de un hijo de Dios, se mide en las labores más básicas. Así que si tú sientes que lo que tú le puedes aportar al Señor es algo muy pequeño, créeme que eres grande en el reino de los cielos. Créeme que eres un empleado del mes. Eres alguien valioso para el Señor, porque las labores más pequeñas son las que más nos engrandecen delante de Dios. A Dios no lo impresiona un micrófono. A Dios no le impresiona una corbata. A Dios le impresiona la humildad, el deseo de servir en lo que sea, la capacidad de ver una necesidad y suplirla. Eso es lo que Dios espera, hermano, de nosotros. Las cosas más simples. Hay otra parte en la palabra de Dios donde Jesús les dice a un grupo de personas, le dice: tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recibiste, estuve desnudo y no me diste ropa, estuve en prisión y no me visitaste, estuve enfermo y no fuiste a verme. Y la gente le dice: Señor, pero ¿cuándo estuviste enfermo que no te hayamos ido a ver? ¿Cuándo estuviste en prisión? ¿En qué momento tuviste hambre si siempre estuvimos contigo? Y Jesús les dice: cada vez que viste a alguien que tenía hambre y no le diste de comer, es como si no lo hubieras hecho conmigo. Cada vez que viste a alguien con frío y no fuiste capaz de darle algo para cubrirse, es como si no lo hubieras hecho conmigo. Cada vez que servimos a Dios, cada vez que servimos a una persona, estamos sirviendo al mismo Dios. Al mismo Dios. Cada vez que llega una persona y le abres la puerta para que pase y le dices: siéntate, le estás diciendo: Señor, ven, esta es tu casa, ven a la iglesia Jordán, siéntate con nosotros, que tu presencia llene este lugar. Cada vez que recibimos a alguien, cada vez que limpiamos este lugar, le estamos diciendo: Señor, queremos que este lugar quede limpio porque es tu casa. Queremos que este lugar se vea bonito porque es tu casa. Cada vez que recojo una basura es porque, Señor, este es tu casa. Cada vez que hacemos una oración por alguien que tiene una necesidad, estamos dándole bendición, estamos orando, estamos haciendo este trabajo que el Señor pedía. También la palabra de Dios habla de una parábola de un hombre rico que iba a salir de la provincia por un tiempo y a 3 de sus empleados les da unos talentos. Un talento era una medida de dinero, era una cantidad de dinero. Y dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y se fue. Al tiempo este hombre rico regresa y llama a sus siervos, llama a sus empleados a cuentas. Y el que tenía 5 le dice: Señor, me diste 5 talentos, pero ya pasaron un año, no sé, algún tiempo, y los trabajé, los invertí y tuve ganancias de otros 5 talentos. Y el hombre rico le dice: eres un buen siervo, eres un siervo fiel. Al que tenía 2 talentos, los trabaja también, los invierte. Y cuando viene su amo le dice: Señor, tú me diste 2 talentos, pero los trabajé y hoy te entrego 4, te entrego el doble de lo que me diste. Pero llega el tercer siervo y le dice: Señor, tú me diste 1 talento, pero yo sé que eres un hombre bien duro. Yo sé que tú recoges donde no esparciste,
que tú ciegas donde no sembraste. Entonces tuve miedo de perder mi talento y lo escondí. Y el amo le dice: a ver, si sabes que yo soy un hombre duro, si sabes que yo recojo donde no es para sí, que recojo donde no sembré, dice, ¿por qué escondiste tu talento? Yo no sé si el día de hoy estés escondiendo tu talento. Si tú sabes que el Señor te llamó para algo, si hace muchos años tú sentiste que el Señor te iba a usar en algo especial en esta iglesia, pero han pasado los años y al día de hoy dices: Señor, aquí lo tengo, se me hace que si lo empiezo a usar me voy a equivocar, se me hace que si pido ser un líder celular voy a ser un mal grupo, se me hace que si predico voy a predicar mal, se me hace que si me meto a estudiar música nunca voy a aprender. Esa mentalidad, ese miedo te paraliza. Estás enterrando tu talento y va a venir el amo, va a venir el Señor de la obra, va a venir nuestro Dios y va a llamarnos a cada uno, hermanos, a dar cuentas. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? No seamos de verdad cristianos que vienen a la iglesia a recibir, personas que saben dar, que ven una necesidad y han aprendido a suplirla, a satisfacerla. En tercer lugar, cuando aprendes a servir a Dios, hay recompensas. El trabajo en la obra de Dios, el servicio en la obra de Dios trae recompensas a tu vida. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 37, dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dice, bienaventuradas las personas, dichosas las personas, dice, que cuando Cristo regrese nos encuentre trabajando. Cuando el Señor venga nos encuentre activos, con el talento en uso, diciéndole: Señor, me diste esto y lo he multiplicado. Señor, el talento que tú me diste ha servido para que muchas personas vengan al camino de Dios. El talento que tú me diste ha servido para que este lugar mejore, nuestra iglesia sea una iglesia mejor, un mejor lugar donde las personas conozcan a la palabra de Dios. Y dice que cuando venga el amo y nos encuentre trabajando, cuando venga el Señor, nos va a invitar a su mesa y Él vendrá a servirnos. Fíjese qué bendición, qué bendición. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay muchas promesas para toda la persona que sirve a Dios. Nuestra vida se debe dedicar a servir a Dios, hermano. Si estás sintiendo que tu vida espiritual no avanza, estás en esa iglesia y oyes la palabra pero no transforma nada, y tal vez tu hogar está estancado, empieza a servir a Dios. Enséñale a tus hijos, enséñale a tu familia a servir a Dios y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Fuimos hechos para algo. Y hace tiempo un amigo hacía una analogía. ¿Alguien ha visto la película de Toy Story? Toy Story. En esa película los juguetes están tristes hasta que llega un niño y los saca y empieza a jugar con ellos, y entonces los juguetes están felices. Todo lo que querían es que alguien jugara con ellos. Esa es la vida del cristiano. Si te has sentido triste, si sientes que algo le falta, vengo a la iglesia pero no me siento parte, vengo a la iglesia pero algo no siento la presencia de Dios, no siento que esté avanzando. Si sientes que algo está haciendo falta en tu vida, es porque no estás cumpliendo el propósito para el que fuiste hecho. Esos juguetes se alegraban solo cuando estaban en las manos de los niños. Tú te vas a alegrar cuando estés en las manos de Dios. Cuando Dios esté trabajando contigo, dices: para esto nací. Disfrutas el servicio, se convierte en una pasión. Ahora quieres darle al Señor más y más de tu tiempo, y después de terminar cansado dices: gracias a Dios que hoy me tocó ser ujier, gracias a Dios que hoy me tocó estar en la puerta, gracias a Dios que hoy pude colaborar en la cocina. Yo creo que las hermanas terminan bien cansadas en la cocina, ¿verdad? Ahí hace mucho calor allá adentro, pero no las veo quejarse, están contentas porque están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios, saben para quién están trabajando.
Cada uno de nosotros, cuando hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer, terminamos felices, felices. Y hoy quiero invitarlo a que te sumes a los programas de la iglesia. La única forma en que te vas a sentir completamente parte de esta congregación es en el momento en que empieces a trabajar. Es en el momento en que estés incluido en un grupo celular, que tengas un equipo de personas y se van a convertir en tu familia. En tu familia. En esta iglesia, gracias a Dios, he hecho amigos que se han vuelto parte de mi vida, bien queridos, y son con los que más trabajo, con los que más laboro, con el que véngase para acá, vámonos para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Son mi nueva familia. Cuando empiezas a servir al lado de alguien más en esta iglesia, se va a convertir en tu hermano. Inseparables, tienen algo en común, sirven a Dios en la misma área. Vamos a aprender a servir a Dios y vamos a empezar a mencionar algunas áreas, porque hoy tenemos feria de ministerios. Allá afuera la están montando. Y vamos a empezar con estas áreas para servir. Quisiera que todos nos incluyéramos. Allá afuera hay unas mesas. Ahorita vamos a definir cada una de estas áreas y quisiera que cada uno de nosotros, todos bautizados o no bautizados, fuéramos allá afuera y decir: me gusta esta área, me gusta este ministerio y me voy a anotar aquí. Para cada ministerio va a haber talleres para capacitarnos y de verdad esta iglesia va a mejorar. Yo he entendido algo. Si yo me siento a preparar un sermón y no busco a Dios, el sermón no va a funcionar. Pero también, si yo busco a Dios, pero no me siento a preparar un sermón y vengo a ver qué va a salir aquí, créanme que el Señor no va a hablar ese día. El Señor nos ha dado de su espíritu para hacer todas las labores humanas, pero el esfuerzo humano, hermano, va a la par. Cuando uno busca la presencia de Dios, pero también preparas todo técnicamente, ahí está la bendición de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Hemos aprendido a buscar a Dios y vamos a decirle: Señor, usa mi vida, pero a la par vamos a tener capacitaciones y vamos a prepararnos para que cada día que vengamos a esta iglesia digamos: no puede ser. Parece que fui al teatro, me abrieron la puerta, me atendieron. Que tú estés seguro que cuando invites a una persona a este lugar se sienta súper importante, que es lo que queremos hacer, que lo estábamos esperando, que fue hecho para ellos. La iglesia no está hecha para nosotros. Si alguien estaba pensando, lo siento. La iglesia no es hecha para los hermanos. La iglesia está hecha para que los hermanos sirvamos a las personas que van a llegar. La iglesia no se puede acomodar a mí. Yo me acomodo a lo que la iglesia necesita. Entonces vamos a trabajar en una sola visión, en un mismo objetivo, nada de divisiones, que a mí me gustaba más por allá, yo quería hacer para acá. Todos juntos, una misma visión, trabajando. Nos vamos a divertir, vamos a ser amigos, vamos a trabajar juntos. Mis mejores amigos en la iglesia siempre han sido con los que yo trabajaba en la obra de Dios, con los músicos que yo compartía, con el equipo con el que hacíamos encuentro. Esas eran mi grupo más querido, porque son los que yo pasaba más tiempo, con los que trabajábamos juntos. Y en primer lugar pusimos hospitalidad. Hospitalidad es el ministerio de Ujieres, pero vamos a ampliarlo un poco más, porque vamos a tener personas que nos reciban desde la puerta de allá de entrada. Vamos a tener alguien que abra la puerta, vamos a ocupar gente que acomode los lugares, no dejar adelante para las visitas, acomodarnos. Va a haber un equipo que nos despida, y aparte la hospitalidad también incluye a ese ministerio de Sibeli que nos encanta, que siempre nos tiene una bebida allá afuera. Eso es hospitalidad. Y si ya nos gustaba, necesitamos mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo, porque el Señor lo merece. Todo lo que hemos hecho, mejorarlo, Señor. ¿Cómo podemos hacerlo para que este lugar sea un lugar excelente? Excelente, que cada área esté bien cubierta. Si a ti te gusta coordinar cosas, si ese es el don que el Señor te dio, vamos a ocupar gente aquí que coordine, porque va a ser, yo creo, que el equipo más grande. El equipo más grande. Tenemos también el área de producción. Producción, los que se encargan de que cualquier culto, cualquier evento funcione. Producción va a ser los que van a estar a cargo de: ya va a empezar el culto y hay un estuche de guitarra ahí puesto, ¡fum!, lo quitamos, encender las luces. Si hay un evento, hay que producir el evento.
¿Quién va a poner el sonido? ¿Quién va a decorar? Eventos. Ese ministerio va a incluir también eventos, decoración, programación de eventos, todo lo que tenga que ver con elaborar un culto, una actividad, todo lo que tenga que ver con eso, con proyección también. Vamos a tener el área de creativos. Creativos son las redes sociales. Yo creo que vemos mucho movimiento siempre en Facebook, vemos movimiento en Instagram, en YouTube. Entonces ese es evangelismo digital, hermanos. Mucha gente está oyendo los sermones por todos lados, mucha gente está siguiendo esta iglesia por todos lados. Entonces ese es un área que se tiene que cuidar mucho. Si te gustan todo lo relacionado con las redes sociales, si tienes un talento en eso, ese es tu ministerio. Vamos a inaugurar el ministerio de intercesión. No vamos con lanza, no vamos con espada, vamos con el poder de Dios. Entonces el ministerio de intercesión va a empezar a formarse en este lugar. Todas las necesidades que siempre nos llegan en los papelitos rojos van a ir todos los domingos al ministerio de intercesión, que le va a dar seguimiento por toda la semana. Cada vez que tengamos una necesidad, vamos a saber que hay un equipo de personas que están orando por nosotros, que están orando, que están intercediendo, y esa es la vida y es la fuerza de la iglesia. Si sientes que el Señor te está llamando a orar por otras personas, este es tu ministerio. Y me gustaría que le diéramos un poco más de seguimiento, no nomás de ver la papeleta de que está enferma tal persona, sino por qué no ir a buscarlo, ir al hospital y orar por él, ir a darle palabra y decirle: hay un grupo de personas que estamos orando por ti, nos preocupas, somos tus hermanos. Yo creo que eso de verdad impacta una vida. Entonces ese va a ser el ministerio de intercesión. Y por último, cocina. Hay mucha cocinera en esta iglesia. Lo pusimos como un ministerio porque hay muchos grupos donde no sabemos cocinar y estuvimos batallando mucho, pero yo sé que hay gente que dice: ese es lo que yo sé hacer, lo disfruto. Y estamos teniendo este ministerio, hermanos, recuerden, porque estamos juntando un fondo. Ahorita estamos en este lugar y nos gusta mucho, pero es de renta. Yo creo que quisiéramos muy pronto pensar en buscar un terreno propio y construir lo que va a ser nuestra propia iglesia. Entonces todo este trabajo se está juntando un fondo que no se toca. Todo lo que entra a la cocina se va a guardar en un fondo que es para es un fondo de proconstrucción para un futuro. Entonces el equipo que trabaja en la cocina, Dios les pague de verdad. Ha estado muy bien la comida, ha estado muy rica la comida, y los hermanos pues nos toca apoyar. Cada vez que podamos hay que hacerlo, quedarnos aquí a comer y saber que todo ese fondo se está yendo, se va a estar juntando un fondo pro construcción para en un futuro, junto a otras actividades, comprar un terreno y empezar a construir nuestra iglesia más grande que esta, más bonita que esta. Si esta nos gusta, tiene que quedar mejor. Entonces estos son los ministerios que ahorita vamos a ofertar. Le invito a que se ponga de pie. Si ya vio uno que le gusta, ahorita se va a pasar allá a anotar.